Oliver Kahn, Cafu, Paolo Maldini, Carles Puyol, Franco Baresi, Xavi Hernández, Mohamed Salah, Zinedine Yazid Zidane, Samuel Eto'o, Diego Armando Maradona y Ronaldinho. Señoras y señores, sin preámbulos, os he nombrado mi 11 estelar. Una quimera de Special Team. Habría sido a True Team of Legends si hubieran coincidido sus integrantes en el punto álgido de sus carreras, me dice la testa. Ladies and gentlemen, welcome to my world, welcome to my home, welcome to my little house. Please let me introduce you my only and one, Pizarra. Bueno, vuelvo al meollo de este video, vuelvo a su razón de ser, mi 11 de ensueño. Hermanas y hermanos, atentos que os voy a explicar por qué me atrae su presencia en esta filmación. Las llaves de la portería de mi 11 estarían a buen recaudo con el titán, el fiable alemán Oliver Kahn. Hallo Brode. Daba igual atacarte por tierra, por aire o por agua cuando llovía. Titán, siempre estuviste y siempre se te esperó. Costaba marcarte, por eso marcaste la historia del esférico como guardameta. Entre otras cosas, para ganar en seguridad defensiva, pondría al Irmão Paulista Cafu a la derecha de Kahn. Cafu es bicampeón mundial, es sinónimo de contundencia, regate, golpeo y asociación al vuelo. El bro se curtió en la escuela del juego bonito, para luego terminar siendo referente de la Seleção y del calcio italiano. Y número 3, per el signor Maldini. El fútbol se le transmitió en parte por vía paterna. Es hijo de Cesare Maldini. Paolo es la representación viva del tal palo, tal astilla. El nieto de Cesare ahora juega en la Associazione Calcio Milan, o sea, AC Milan. Paolo Maldini es un one-man club milanés de nacimiento, un giocatore referente del calcio italiano. Fue todo talento, presencia, personalidad y fiabilidad. ¿Qué os voy a contar yo sobre la defensa delle Azzurri? Paolo, además de defender, recuperaba, regateaba, atacaba y marcaba. Ma che livello, ragazzi! Para mantener el nivel he pensado en Carles Puyol. El 4, Puyol es la garra hecha ser humano, a true lion on the pitch. Fue un grande del balompié, siempre se vació. Además de jugón, fue ejemplo y lo seguirá siendo de capitanía con o sin el brazalete. Fue una pieza clave en todos los 11 en los que participó. Ahí va Xavi, balón al segundo palo, ¡Puyol! ¡Madre mía! ¡Qué testarazo! ¡Qué golazo al casi infranqueable Manuel Neuer! ¿Os acordáis? El 5 es para Franchino Baresi, el libero por antonomasia. Uno de los más laureados del fútbol mundial, podría haber sido il cuore de cualquier zaga. Fue uno de los integrantes del Milan de Arrigo Sacchi, rápido al corte, salía con la pelota con una inusitada confianza. Fue un defensor más proactivo que reactivo. Curioso, ¿no? A los cracks se les discierne ipso facto con un simple control de la pelota. También suelen adaptarse a los diferentes esquemas tácticos y puesto que Xavi Hernández fue un fuera de serie, en mi esquema hará de 6. Xavi fue un jugador súper inteligente, trataba la pelota con mucho tacto, escueto y preciso cuando se lo requería el tiki-taka y eficiente regateador cuando él se lo proponía. Fue un jugador generoso que ayudó a ser mejores a los que lo rodeaban. Creo que no hay dudas al respecto, digo yo. El 7, ladies and gentlemen, es for Mo Salah, el único de mi 11 que sigue en activo. Mo Salah, running down the wind. Salah, the Egyptian king.
Espectacular su presencia en The Pitch. Cracks como él, con sus performances, hacen que el precio de las entradas y de las suscripciones sean más llevaderos. Mohamed Salah es de los que nos hacen disfrutar del cuero, dribbling, velocidad, goles y asistencias. Ojalá se lleve en algún momento de su vida el Ballon d'Or por su talento y por la imagen que vehicula, si se me puede permitir sugerir esta faceta. Salah, de todas formas, bro, tienes nuestra estima de oro, ganándote o no el balón. De Zinedine a Zidane, del anonimato a la gloria. El 8, mesdames et messieurs, es para el marsellés Monsieur Zinedine Yazid Zidane. The Man of the Match de la final del 98, el firmante de la volea de autor en Glasgow, el señor de las roulettes, el especialista en dar masterclasses sin importar el contexto de cómo controlar el cuero, de cómo regatear, de cómo asociarse, de cómo anotar. Oh la la, Zidane est magique. El 9 es para Monsieur Samuel Eto'o, una leyenda africana, carácter ganador, recordman, el ejemplo del Yes Weekend africano, un 9 expeditivo, firme, listísimo, con unas condiciones atléticas espectaculares, un referente futbolístico para nosotros los africanos y un vivo ejemplo de superación. El 10 y el brazalete son para Diego Armando Maradona. En Villa Fiorito, en 1960, vos, Diego, naciste para embelezar y inspirar a los mortales amantes de la pelota. Gracias infinitas por lo que hiciste por el Maradona eterno. Maradona, genio del fútbol mundial. ¿De qué planeta viniste? Acompañaba maravillado el periodista la jugada del Mundial de México del 86. Maradona nació para hacernos disfrutar de su talento, de su ingenio, de su carisma. Hablar del 86 nos lleva a hablar del pibe de oro, hablar de Nápoles y los napolitanos nos lleva a hablar de Napoli, fuente de orgullo del sur de Italia. Oh mamma, sai perché me batte il corazón, ho visto Maradona, mamá, innamorato sono. Ronaldinho es la sonrisa de fútbol, el mejor traductor de la samba en las canchas. En Porto Alegre nació y creció y por los campos de Deus divulgó el juego bonito. Tenía una planta que resumaba poderío y felicidad. El Ronaldinho Top llevó el fútbol sala al fútbol 11. El Ronaldinho Top nos hechizó con su magia. Obrigado, hermano, obrigado. Hermanas y hermanos, espero que os haya gustado estar este ratito conmigo. Muchas gracias por vuestra atención. Si os agrada este video, podría darle vueltas al coco para grabar un tema relacionado con el mundo del esférico. Como siempre, os saludo desde el respeto a la paz y el amor. Buen cierre de año para todas y todos. ¡Mua!